Seguimos en este día viernes, mis queridos hermanos, leyendo el discurso que se llama, en todo caso, en el Evangelio de San Lucas, llamamos el discurso del llano. Todo miembro de una comunidad cristiana, debe de estar alerta para no cometer los errores que hoy el Evangelio nos ha indicado. Es decir, no constituirnos en jueces o en fiscales o censores de las personas, juzgándolos, corrigiéndolos sin antes nosotros habernos corregido. Por eso el Evangelio nos dijo hoy: sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si Dios procediera como muchas veces nosotros procedemos, si Dios procediera como un fiscal, todos nosotros realmente estaríamos perdidos, porque nosotros somos demasiado frágiles y pecadores, no somos perfectos. Solamente Dios es perfecto. Pero si Dios actuara como nosotros hay veces actuamos con los demás, entonces ninguno de nosotros estuviera ya. Pero Dios benévolamente no se fija en lo que nosotros somos, sino que Dios se fija en lo que nosotros intentamos ser. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos y hermanas, que superemos todo lo contrario que el Evangelio hoy nos ha indicado respecto a la actitud farisaica, es decir, la soberbia farisaica. Es decir, en palabras diferentes, querer corregir a los demás sin que esa situación que se corrige en los otros, yo no la haya corregido en mi vida. ¿Cómo podríamos nosotros tener autoridad moral para corregir cosas que yo mismo vivo? No se puede, ¿no? Yo no puedo formar a una persona, educar a una persona, orientar a una persona, aconsejar a una persona con algo que yo mismo vivo. Es como que el papá borracho le diga a los hijos: ustedes no deben de beber, no deben de emborracharse, cuando él se borracha a menudo. ¿Qué autoridad moral tiene? Los papás, cuando incumplen los deberes, cuando los papás incumplen los valores, la ética de la vida, pierden toda autoridad moral contra sus hijos. Un hijo que tiene un papá borracho no tiene ninguna manera de obedecerle, porque un borracho no tiene autoridad moral para corregir. Y así sucesivamente en cada uno de los aspectos. Un papá infiel corregir a sus hijos infieles, porque no tiene ningún tipo de autoridad moral sobre ellos. Eso es el problema. Si nosotros no vivimos lo que queremos corregir, entonces no podemos corregir. Hay que comenzar con nosotros mismos antes de poder ayudar a los otros. El juzgar a los demás, condenándolos también, es señal inequívoca, podríamos decir, de intolerancia, y esta a la vez de soberbia, porque la viga en el ojo propio nos impide que veamos cómo somos, y hay veces el no ver la viga que llevamos dentro no nos hace más bien creernos los mejores por encima de los otros. Eso es lo que nosotros llamamos un fariseísmo puritano, que desgraciadamente sigue vivo hoy. Es una actitud, podríamos decir, anímica, que falsea nuestras relaciones con Dios y con los hermanos.
es verdaderamente fundamental que nosotros tengamos hoy la capacidad de revisarnos a nosotros mismos antes de poder revisar la vida de los demás. Primero se comienza con uno, después se comienza hacia afuera. ¿Qué es necesario entonces en estas actitudes? Es necesaria la empatía del amor. Toda nuestra relación con los demás tiene una táctica muy sencilla y un secreto muy eficaz. Ese secreto se llama el amor. Cuando nosotros amamos, no juzgamos. El que ama verdaderamente no juzga. El que ama verdaderamente es capaz de verse a sí mismo y en función de lo que ha limpiado de su vida, así es capaz de ayudar y tender la mano a los otros. Querer a los demás, lo mismo que Dios nos ama a todos, nos acepta Dios también como somos, nos comprende, pero Dios nunca deja de invitarnos a la conversión. Si bien es cierto, Dios nos entiende, Dios sabe tener paciencia con nosotros, pero nunca Dios deja de invitarnos a la conversión. Debemos acoger tanta bondad de Dios para poder salir de nuestras condiciones de pecado. Es importante entonces tomar en cuenta tal vez unos 5 consejos a la luz del Evangelio de hoy que nos pueden ayudar a construir nuestra familia, nos pueden ayudar a construir también nuestra comunidad, nos pueden ayudar a construirnos a nosotros mismos como líderes también de una comunidad. Por eso, no olvidemos estos elementos que a continuación quiero leer, completar, para que ustedes puedan asumirlos también en su propia vida. Todos podamos tenerlo en cuenta. Si esta mañana nosotros releemos el pasaje, vemos cómo surgen unos 5 elementos, 5 criterios que debemos de tener presente. ¿En quiénes? Los que tienen un liderazgo en la familia misma, en el trabajo de la comunidad, en cualquier aspecto de la vida. Creo que son elementos generales que el Evangelio hoy nos regala. El primer elemento es, recordemos que siempre el punto de referencia es Jesús mismo, que no soy yo el punto de referencia. La gente no tiene que hacer lo que yo hago. O sea, la gente no se tiene que parecer a mí. La gente se tiene que parecer a Jesús. Yo me tengo que parecer a Jesús. Dice el Evangelio, no está el discípulo por encima del maestro, nos recordaba el versículo 40, precisamente. No está el discípulo por encima del maestro. No es que se tienen que parecer a mí, o no debemos hacer que la gente se parezca a mí. Se deben de parecer a Cristo. Es por eso que un buen discípulo, un buen líder y discípulo, no trae la gente hacia sí, sino que la lleva hacia Jesús. Cuando la gente va detrás de una persona y esa persona se vuelve como el todopoderoso en un pueblo, en una comunidad, en un lugar, se ha equivocado de camino. Se ha equivocado de camino. Está siguiendo un camino verdaderamente demoníaco, que no es el camino de Dios. El auténtico discípulo y líder no te lleva a sí mismo. El auténtico discípulo y líder te lleva hacia el altar, te lleva hacia Cristo, hacia el Señor, a que tú te enamores de Jesús, no de uno, sino del Señor. Esa es la primera cosa importante. No imitamos al que habla, imitamos al que nos hace hablar, que es a Jesús. Y segundo, no vamos a formar grupos y personas, volvemos un poco sobre el punto anterior de alguna manera, no formamos grupos y personas en torno al carisma personal. ¿Cuántos problemas han surgido incluso dentro de la iglesia y todavía hay un problema vigente en nuestra diócesis en torno al carisma de una persona?
Una persona que se cree Dios en un pueblo y toda la gente la trae hacia él mismo. Eso es una cuestión horrenda, es una cuestión contraria al evangelio de hoy, completamente contraria al evangelio de hoy. Yo no puedo hacer que las personas vengan hacia mí. La gente tiene que ir hacia donde deben ir, que es hacia la Eucaristía, hacia Cristo, hacia Jesús. Por eso, ocupémonos nosotros de ser como el Maestro. No somos el Maestro. Ocupémonos de ser como el Maestro, no ser el Maestro. El versículo 40 del Evangelio de hoy ya no lo dice. Sean como el Maestro. No podemos sustituir al Maestro, sino parecidos a Él. Todo en torno a Jesús, no en torno a nuestro carisma personal. Compartiendo con Él, eso sí, compartiendo con Jesús, la autonegación de la cruz y remitiendo todo hacia la plenitud del Padre, como lo hacía Jesús. Entonces, ¿qué hay que imitar del Maestro? La manera de cómo lleva la cruz, la manera de cómo cargó la cruz y nos amó hasta el extremo. El tercer elemento que nos regala el Evangelio de hoy está en el versículo 39. Antes de emprender un proyecto, antes de comenzar una tarea, debemos asegurarnos de tener la visión del Evangelio, no solo la visión propia. No se hace un proyecto para sobresalir yo, para ser protagonista yo, ¿no? A veces tenemos la tendencia de la que yo llamo, se llama eso el yoísmo. El yoísmo es todo yo, todo en torno a yo, todo soy yo. Eso se llama yoísmo. La idea de que todo tiene que girar en torno a uno mismo. Y uno debe de ser el importante en todo. Eso es contrario al Evangelio, completamente contrario al Evangelio. No podemos nosotros emprender un proyecto en torno a uno mismo. El proyecto tiene que ser con la visión del Evangelio, no solo de mi propia visión, sino la visión del Evangelio. Por eso el versículo 39 dice, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo voy a hacer un proyecto yo con la visión ciega mía? Casi siempre nuestras visiones están borrosas. Casi siempre nuestras visiones tienen una dosis de egoísmo. Hay veces de soberbia en nuestras visiones. ¿Cómo voy a dirigir un proyecto en torno a mi propio criterio solamente? Debe de ser siempre en torno al principio del Evangelio. Por eso, un ciego no puede guiar a otro ciego, nos recuerda el versículo 39 del Evangelio de hoy. El cuarto elemento que debemos de tener en cuenta, eso está en el versículo 39b. Dice, en todo caso, que debemos nosotros procurar formarnos bien. Siempre debemos de preocuparnos por formarnos bien y estar adelantado en lo que nos proponen vivir y en lo que proponemos vivir a todos los demás. Formarnos nosotros mismos primero, antes de decirle a los otros que se formen. Formarnos lo mejor que nosotros podemos en aquellas cosas que les proponemos a los otros formarse. El versículo 39b dice, ¿caerán los dos en el mismo hoyo? ¿Cómo voy a intentar formar al otro en lo que yo no conozco? Entonces nos vamos a ir los dos verdaderamente al mismo hoyo. Para poder formar yo a otra persona, tengo que haberme formado yo. Tengo que tener los criterios correctos para no llevar al camino equivocado a la otra persona. Eso es el cuarto elemento importante del Evangelio de hoy. Y luego, el quinto elemento lo encontramos en los últimos versículos que hemos leído.
versículo 41, versículo 42. Debemos evaluarnos constantemente, reconociendo y pidiendo perdón por nuestros pecados. Debemos de tomar conciencia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque debemos de sacar la viga que nosotros llevamos. Entonces, vamos a ver con misericordia la falta de los hermanos. Si yo me veo a sí mismo, si yo reviso mi vida cada día y me doy cuenta de mis propios pecados, entonces yo aprendo a tener misericordia con las demás personas. Pero tampoco permitamos que el escrúpulo bloquee la corrección fraterna. Uno no puede excusarse de esta responsabilidad. Por eso debemos de procurar mantenernos constantemente reconciliados con el Señor. La iluminación interior que va sacando al discípulo progresivamente de la ceguera por medio de la palabra y del evangelio y por medio también del misterio pascual, del misterio de Jesús resucitado, va a permitir al discípulo convertirse en un buen apóstol. Un corazón que se deja purificar por el Señor vence la tentación de la hipocresía, que advierte Jesús, ya lo había advertido en el versículo 42. Y por el contrario, quien deja de ser hipócrita, busca y recobra las fuerzas que necesita para asumir abiertamente y con celo apostólico el desafío de la misión, que no es en torno a uno mismo, sino en torno a Cristo. Por lo tanto, con amor, con empatía, debemos excusar los defectos ajenos y valorar a los demás también en sus cualidades. No olvidemos, todos tenemos defectos, ninguno de nosotros es perfecto, perfecto es Dios. Todos tenemos defectos, todos tenemos fragilidades, también todos tenemos potencialidades y virtudes. Valoremos las virtudes de todos y antes de corregir los defectos de los otros, procuremos que nosotros hayamos cambiado esos defectos en nosotros mismos. Supliquemos al Señor la gracia de vivir correctamente y de aprender a tener criterio moral y ético para poder corregir a los demás. Así sea. Amén.